Bienvenidos al webinar de mantenimiento de maquinaria pesada centrado en el negocio. Mi nombre es José Enrique Pazanina y en esta oportunidad les voy a guiar en este interesante webinar. No sin antes agradecer a EduPro, Escuela de Especialización Profesional, por permitirme compartir un poco de experiencias y conocimiento. Les comento brevemente acerca de mi trayectoria en la industria. Tengo alrededor de 20 años de experiencia, 4 años en proyectos mineros y 16 años en este mundo fascinante de la maquinaria pesada. Comencé con la empresa Ferreiros, dealer de la marca Caterpillar acá en nuestro país, en Perú. Me desempeñé en diversas funciones, diversos cargos, como especialista de tractores, especialista de camiones mineros, planner senior, jefe de planificación central y jefe de contratos, cerrando el contrato de Anglo American con Quellaveco de los camiones autónomos. Todo en gran minería, desarrollé diversos proyectos para Chinalco, Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Toquepala, Cojone, en Sao de Perú, Yanacocha, Barrick, Marcobre y Hadley y por supuesto Anglo American. También me desempeñé como superintendente de planificación en la empresa Moore, que tiene un parque de máquinas alrededor de mil equipos y bajo mi responsabilidad estaba la planificación de overhaul y mantenimiento de los diferentes equipos de gran minería, también los proyectos de mantenimiento en Chinalco y Toquepala. También bajo mi responsabilidad estaba, ocupé el cargo de gerente de mantenimiento y producción en la empresa Tumi Race Body. Bajo mi responsabilidad estaba la fabricación de maquinaria race boring, para que tenga un poco de conocimiento. Estas máquinas perforan entre medio metro, más o menos hasta 5 metros de diámetro de perforación. Se utilizan para construir chimeneas, para conectar niveles entre minería subterránea. Fabriqué máquinas para Rusia, para México, para Brasil y para, por supuesto, para nuestro país. También bajo mi responsabilidad estaba el mantenimiento de diferentes proyectos en nuestro país y también en otras operaciones, en otros países. También tengo experiencia como cátedra, soy profesor de pregrado de la Universidad UTEC, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la escuela de posgrado, en el diplomado de gestión de maquinaria pesada, también en la maestría de gerencia de mantenimiento en la Universidad Nacional del Callao, escuela de posgrado, también en el posgrado del diplomado de gestión avanzada de mantenimiento de maquinaria pesada en Tech Senati, y también hago consultoría y capacitación. Mi formación, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tengo una maestría en ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ahí estudié una maestría en administración estratégica de empresas. También apliqué un PEP, un programa de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada en TechSoup, lo coloco aquí porque tiene que ver mucho con el webinar. Y también soy CPC Black Belt Lean Six Sigma por Caterpillar y también alguna formación en habilidades gerenciales por Ferreiros, Carol Albina, Review y Tony Revis. Bien, ¿por qué creamos una compañía, no? ¿Por qué creamos una compañía? Es muy importante entender y por qué se centra en el negocio, el mantenimiento. ¿Por qué? Porque genera valor a sus clientes, ¿no? Genera valor a sus dueños y accionistas. Nadie va a comprar una compañía, nadie va a adquirir una compañía, nadie va a formar una compañía para perder, ¿no? Sino al contrario, para generar, pues, ganancias. También genera sostenimiento a sus proveedores y, por lo tanto, impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente, ¿no? Pero, finalmente, ¿en qué se concentra todo esto? Una de las aristas de la generación de valor es la generación de rentabilidad. Entonces es muy importante generar la rentabilidad de una compañía para que pueda sobrevivir y pueda generar valor a sus clientes, a sus dueños, accionistas y por supuesto pues el impacto positivo a toda la sociedad. Bien, y hablando del movimiento de tierras de la maquinaria pesada, ¿qué es lo que hace la maquinaria pesada? Básicamente es mover tierra desde un punto inicial hacia un punto final. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear nuevas formas físicas, ¿no? Esta foto la tomé hace mucho tiempo cuando trabajaba en una mina. ¿Y qué es lo que está haciendo? Básicamente está moviendo tierra y transformando la forma física de un lugar hacia otro lugar. Y para comentar un poco con más detalle esta parte del movimiento de tierras, vamos a partir de este modelo en el cual partimos igual desde un punto inicial de manera sencilla hasta un punto final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente va a ingresar equipos de preparación de banco, equipos de perforación pequeños, excavadoras pequeñas, tractores de orugas. ¿Para qué? Para preparar el terreno, para que ingresen las máquinas de perforación de alto alcance, que son las máquinas de perforación rotativas, que ellas van a producir de manera significativa, y luego de ello, de la perforación, va a venir el proceso de voladura. Entonces el terreno va a estar suelto ya, va a estar suelto. Ahora, ojo, no todos los proyectos necesitan voladura. Hay proyectos, por ejemplo, mineros en los cuales, por ejemplo, las minas de fosfato, en las cuales no necesitas voladura.
se arranca el material que es suave, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, sí necesitas poner bastante roca dura. Bueno, partamos del principio de que sí se necesita. Se genera la voladura y el terreno está ya suelto. Y aquí es donde ingresan los equipos de carguillo, como la pala eléctrica, la pala hidráulica, el cargador. Ahora, va a depender mucho el rol que cubra cada uno, dependiendo de la forma de la concentración de los materiales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de minería, si el material está concentrado en diferentes puntos, un equipo de producción vendría a ser básicamente la pala hidráulica, ¿no? Y la pala eléctrica sería de soporte, porque no se puede mover mucho y como es una pala eléctrica necesita una subestación, entonces necesita pues estar, tener una subestación para poder movilizarse, ¿no? Eso es una limitante. Y una ventaja que tiene la pala hidráulica es justamente como no tiene cables eléctricos, se puede mover en diferentes frentes. Ahora, si es que está propulsado por motores diésel, ¿no? Pero si está propulsado por motores eléctricos, va a tener la misma particularidad de la pala eléctrica, el hecho de tener una subestación y depender su movimiento por la parte eléctrica. Y bueno, el cargador, bueno, y la pala eléctrica podría ser básicamente de producción cuando el terreno está, el material rico en mineral, por ejemplo, está concentrado en un lugar y por lo tanto es la máquina pues de producción y la de soporte sería la pala hidráulica, ¿no? Ahora también está el cargador frontal. ¿Por qué? Porque mientras están haciendo mantenimiento de estos equipos, la pala, el cargador frontal está pues cargando los equipos. Y también cuando vamos a atacar otro frente, también primero llega la pala, el cargador frontal por su movilidad, su autonomía en movimiento, comparado pues con los demás equipos que por su tamaño y peso van desplazándose poco a poco, ¿no? Pero también eso significa que algunas operaciones, la pala, el cargador frontal, perdón, sea una máquina de producción, cuando pues los frentes sean más pequeños y no necesite equipos de gran tonelaje, ¿no? Entonces va a depender mucho también de dónde están operándose los equipos. Para esto también tenemos equipos de tractores de orugas, tractores de ruedas que van a hacer el mantenimiento de las vías para que puedas tener un buen lugar de trabajo. Imagínense si es que hay una roca y no se ha limpiado bien por el proceso de carguillo propiamente dicho y salpica una piedra, una roca grande y destroza un elemento, por ejemplo, un eslabón de esta pala, de la oruga de la pala eléctrica, ¿no? Imagínense el costo, son casi $170,000 por eslabón, entonces no es nada económico, por eso hay que tener mucho cuidado, sin considerar la pérdida de producción, ¿no? El lucro cesante más o menos podría estar entre unos $50,000, $70,000 por hora no planificada, ¿no? De estos equipos. Entonces, el valor es sumamente alto. Y luego de ello, se utilizan los camiones mineros que van a transportar el material hacia otras zonas del punto final, en este caso es de la minería, hasta la estancadora primaria, ¿no? En ese paso, va a haber equipos que van a dar soporte primero a la construcción de las vías y dar soporte al mantenimiento de las vías, como que, por ejemplo, tractores de orugas, tractores de ruedas, motoniveladoras, rodillos y también cisternas que van a pues evitar que el polvo se acumule. También en la zona de descarga, ¿no? Para poder permitir un, una inclinación apropiada, un porcentaje de inclinación apropiada para que los camiones puedan levantar con total normalidad y que también estén bien mantenidas para evitar rocas y puedan lastimar los neumáticos, ¿no? Los neumáticos, normalmente estos camiones son sumamente elevados, ¿no? En costo, por ejemplo, un neumático va a estar unos 75,000, $85,000, ¿no? Un solo neumático. Entonces, si se corta por una roca, ya va a estar dado de baja. Entonces, es muy importante por eso que haya, pues, un buen mantenimiento de estos equipos en esta zona. Y básicamente lo que hay que hacer es lograr este movimiento de un punto inicial hacia un punto final que se logra el menor costo posible. Y eso es algo vital, muy importante que hay que comprender. Y ahí nos estamos enfocando ya en el negocio. ¿Por qué? Mover tierra al menor costo posible. Y eso es lo que se busca en el mantenimiento de la maquinaria pesada. Lograr colaborar justamente en ese ratio. Para comprender un poco, vamos a ver este pie de costos. La distribución de costos, por ejemplo, en acarreo está alrededor del 45%. Entonces, imagínense, este proceso de carguillo, en este caso, perdón, acarreo, que está dado por los camiones mineros, está alrededor del 45% de los costos de movimiento de tierras. Un 16% en funciones administrativas, vale decir, la administración de estos equipos, la gestión de estos equipos, el solo el personal, etcétera, etcétera, son 16%. Un 15% está en el carguillo, por ejemplo, palas eléctricas, palas hidráulicas, cargadores que van a generar el proceso de carguillo.
un 14% en estos equipos de soporte, que son tractores de orugas, tractores de ruedas, motoniveladoras, todo lo que comentamos para que haga un buen mantenimiento de las vías, construcción y mantenimiento de las vías. 6% está representado en el proceso de la voladura y un 4% en la perforación. Entonces, dense cuenta que ya estamos siendo conscientes que el 45% de los costos de movimiento de tierra está concentrado en el acarreo. Entonces ya estamos viendo dónde se concentran, ¿no? En costos. Pero si hablamos de productividad, el hecho de que para o se detiene una perforadora va a evitar que la pala pueda pues cargar. Y si para una pala va a parar 10 equipos. Entonces, por el lado de productividad también es muy importante la perforadora y la pala hidráulica o la pala eléctrica, ¿no? El cargador, es la parte de acarreo, de carguío, perdón, porque si no estaríamos deteniendo varios camiones. Entonces, hay diferentes puntos de vista que hay que considerar. Pero respecto a los costos, estamos viendo que uno de los factores muy importantes, uno de los procesos viene a ser el acarreo. Y hablando del acarreo, es transportar de un punto inicial hacia un punto final. Esto se puede desarrollar por medio de tractores, por ejemplo, si la distancia está entre 0 y 150 metros. También está dado, pues, por ejemplo, podría ser generado por cargadores si está entre 50 y 120 metros. También entre mototrailers, si está entre 120 y 1200, tal igual como los camiones articulados. Y si es que está entre 120 y 9000 metros a 9 kilómetros, la máquina por excelencia es el camión minero. Y en este equipo nos vamos a enfocar en este webinar, el camión minero, en el proceso de acarreo. Justamente para lograr tener una buena productividad y tener un buen ciclo de producción y también de cuidado de los equipos, tiene que haber compatibilidad entre el cargador y el camión minero. Vale decir, que entre el tamaño del cucharón y las veces que voy a cargar y el tamaño de la tolva. Entonces, justamente por ello es que una recomendación en cargadores, por el tamaño del equipo, esté llenado entre 4 y 6 pasadas. La idea sería 3 pasadas, pero por el tamaño del cucharón, entre 4 y 6 pasadas. No menos de 4 o no menos de 3, si sería ideal, por el hecho de que, pues, pueda lastimar por los impactos del carguío la estructura del camión o el chasis del camión, y no más de 6 porque sería improductivo, demoraría muchos ciclos, ¿no? Entonces estaría siendo improductivo. Lo mismo pasa con las palas hidráulicas, que tienen un cucharón un poco más grande, y aquí sí cumplimos la regla de 3 a 5, ¿no? No menos de 3 porque estaríamos destrozando el chasis del camión, y no más de 5 porque estaríamos siendo improductivos. Mucho tiempo demoraría en cargar, ¿no? Por eso es que también el tamaño del cucharón y de la pala hidráulica tiene que ver y tiene que tener compatibilidad con el camión, de 3 a 5 pasadas. Lo mismo pasa con las palas eléctricas, que tienen un cucharón mucho más grande, y aquí, por ejemplo, el alcance llega hasta 400 toneladas, los camiones que cargan 400 toneladas, y acá es las pasadas de 3 a 4 pasadas, ¿no? De 3 a 4 pasadas, ¿para qué? Para justamente lograr cargar el equipo de manera apropiada. Para que no menos de 3, repito, para no destrozar el chasis del camión, y no más de 4 para no ser improductivo. Entonces, habiendo ya comprendido la compatibilidad del equipo, hay que comprender que hay algo fundamental. Dentro del negocio del movimiento de tierras, hay que revisar este ratio vital, le denominamos ratio vital porque van a ver la importancia de este ratio que relaciona el costo tanto de mantenimiento y producción y la tonelada. Vale decir, ¿cuánto nos cuesta mover una tonelada? Y ahí nos estamos enfocando en el negocio. Entonces, la idea es optimizar los costos, la mínima expresión, pero de manera saludable, y elevar la productividad. ¿En qué tiene que ver el mantenimiento en este ratio vital? Básicamente en optimizar los costos de mantenimiento y en el denominador en las toneladas movidas, porque el hecho de proveer una buena disponibilidad y una buena confiabilidad va a incrementar de manera significativa la producción. Entonces, hacer un buen mantenimiento genera una buena disponibilidad, vale decir el tiempo que la máquina está disponible para producir, y también evitar, pues, fallas intempestivas, interrumpir la producción. Básicamente, una empresa adquiere un equipo para que, justamente para producir, ¿no? Y generar rentabilidad. Eso es muy importante comprender. Entonces, hay algo interesante también que hay que considerar. Este reto costo-oportunidad influye también en el tamaño de la máquina, en la máquina que se va a escoger. Vamos a ver que hay combinaciones de equipos pequeños y equipos mayores, equipos más grandes. Por ejemplo, una combinación de equipos pequeños podría ser una excavadora y un camión articulado. Esto, por ejemplo, tiene una ventaja de que tiene menor costo de capital de adquisición de la máquina, o sea, nos va a costar menos adquirir estas máquinas, comprar estas máquinas como nuevas o usadas, pero cuesta menos.
El costo de mantenimiento por equipo es menor, obviamente, porque son equipos pequeños, pero va a haber más unidades y más colas, o sea, va a haber menos productividad, menor toneladas movidas por ciclo. En cada ciclo, por ejemplo, si este camión carga 30 toneladas, máximo va a ser 30 toneladas, ¿no? Versus un equipo gigante en el cual, pues obviamente va a haber mayor costo de capital de adquisición de la máquina, también va a haber mayor costo de mantenimiento por equipo, que son equipos gigantes. Para que sepa más o menos un camión minero con una combinación de pala eléctrica, un camión minero, por ejemplo, el costo está entre 4 o 5 millones de dólares si es que carga 400 toneladas cortas, ¿no? En costo de capital nada más. Imagínense los costos comparados con un equipo pequeño, ¿no? Va a haber menos unidades, menos colas, y va a haber mayor tonelaje movida por ciclo, ¿no? Eso es importante también, se va a ver más tierra por ciclo. Por lo tanto, va a haber menor ratio costo por tonelada. Y en el otro caso sí se va a disparar. O sea, por eso es que se tiende al gigantismo. Un ejemplo, para que se pueda comprender ello, es que el hecho de tener 10 equipos de camiones, por ejemplo, que cargan 400 toneladas, equivale a tener 133 equipos que cargan 30 toneladas. ¿Se imagina la cantidad de equipos, la cantidad de colas que se podría generar? También la cantidad de bahías de mantenimiento, de personas que vayan a hacer mantenimiento, la gestión del almacén, es de manera significativa, hay una diferencia abismal. Por eso es que en los proyectos están tendiendo a utilizar equipos cada vez más grandes, ¿no? Más grandes. Y eso es bien interesante justamente por la comparación de este ratio costo por tonelada. Y eso es vital comprender, costo por tonelada. Ahora bien, también hay que ver si el estudio geofísico y la geología te permite utilizar estos equipos, porque recuerden, un equipo que carga 400 toneladas más su peso llega más o menos a los 700 toneladas y un poco más. ¿Se imaginan lo que se podría hundir el terreno? Por eso es que es muy importante hacer un estudio. Por eso es que justamente se coloca grava entre medio metro hasta 2 o más metros de profundidad, justamente para evitar que se hunda el terreno y también para poder, pues, permitir que el agua que haya, pues, en la superficie, pues, se empose, ¿no? Eso también es un factor muy importante. Ahora, también el ancho de estas máquinas, ¿no? El ancho de las máquinas más o menos están entre 9 o 11 metros y en las curvas más o menos de tener un ancho mínimo de 4 veces el ancho más grande de la máquina. O sea, hablamos alrededor de 40, 50 metros de ancho, nada más, ¿no? O sea, de las vías, cuando es de doble vía, ¿no? Entonces, eso también es un factor limitante para ver el tamaño del proyecto. Entonces, hay factores también que limitan el tamaño de la máquina. Entonces, si hablamos de costo, nos vamos a concentrar, por ejemplo, en la energía, costo de combustible, costo de energía eléctrica, en la labor y overhead, por ejemplo, eso de los trabajadores, lo que involucra tener un trabajador en el proyecto, su sueldo, pues, como les mencionaba, también seguros, transporte, estadía, alimentación, etcétera. Eso es el overhead. También los costos de los componentes mayores y menores, también es un factor importante, como vamos a ver. Los costos por mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo, costo de capital, adquisición del equipo, el valor residual, porque pasado cierto tiempo hay un valor residual de los equipos, y también el costo de los consumibles, como neumáticos, los puntas, los gets, carrilería de los equipos que utilizan oruga, planchas de desgaste, los cucharones, en las tolvas, y la soldadura, por supuesto, y los costos del operador también son costos importantes. Todo lo que hay que hacer es optimizar estos costos. Pero también la tonelada es muy importante, la productividad. ¿Qué involucra? ¿Qué afecta la productividad? Por ejemplo, los tiempos de ciclo, ¿no? Los tiempos de cuánto demora en un ciclo de carguillo y de acarreo del material, ¿no? También es un factor importante. ¿Cuánto se carga por ciclo también, ¿no? Entonces, por eso es que el tamaño del equipo es muy importante. El estado de la zona de la voladura, la carga, acarreo, descarga, ¿cómo está? Si está bien mantenido, pues vas a lograr una buena productividad. Pero imagínense que está en un estado, digamos, relativamente mal, ¿no? Entonces, esto va a afectar también a los costos porque puede dañar un neumático. Para que sea un poco, un neumático cuesta más o menos los equipos mineros alrededor de 70.000 o hasta un poco más, $90.000, dependiendo también de la marca. Y por un corte se podría pues cambiar el neumático, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante considerar también. Y sin considerar, por ejemplo, una pala eléctrica, la pérdida de producción, más o menos está entre 50 y 70 mil dólares el lucro cesante. ¿Se imaginan cuánto se pierde por producción? Depende también del tamaño del proyecto. La eficiencia del operador también afecta en la productividad. Por eso que justamente ahora se está atendiendo a la autonomía, equipos sin operador.
mejora la productividad entre 5 al 30%. Es un factor muy, muy importante. Entonces, lo que se tiende, pues, es a elevar la productividad. Si hablamos de costos, y es aquí donde tiene que influir el mantenimiento, vamos a hacer ayuda, vamos a ayudarnos con medio de esta gráfica, en el cual vemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical los desembolsos. ¿Qué influye en los costos, en el LSC, en el costo del ciclo de vida completo del activo? Primero, los costos de prefactibilidad, vale decir, los estudios de previos para poder, pues, ver la posibilidad de la ejecución de un proyecto, de la viabilidad de un proyecto. Ya después pasamos a la segunda etapa, los costos de factibilidad de los proyectos, de qué equipo se va a comprar, qué marca, qué tamaño, qué compatibilidad entre camión, pala, eh, qué compatibilidad también entre los equipos auxiliares. Entonces, todo ello también es un costo. Y esto se va a llevar costos de desarrollo. Y esto forma parte del CAPEX. Después vienen los costos de la máquina, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta adquirir la máquina? Y también los costos de los componentes mayores de respaldo, ¿no? Eso es muy importante. Esto es un factor crítico, ¿no? Por ejemplo, en un camión, un motor diésel, que es muy importante tener como componente de respaldo, cuesta más o menos $1 millón, ¿no? Y no es que estén, pues, disponibles con una vitrina que yo tomo el motor, ¿no? Toma tiempo. Por ejemplo, partes de una pala eléctrica principales, por ejemplo, la parte de rotación, hay componentes que se hay que comprar con 2 años de anticipación, ¿se imagina? Compro la máquina, no tengo este componente, tengo que esperar 2 años, ¿no? Y parar la máquina por 2 años. Por eso que justamente al inicio se considera estos costos de componentes mayores. ¿Por qué? Porque tienen que comprarse junto con la máquina, porque tienen un tiempo, un lead time, un tiempo determinado para poder tener ese repuesto, ese componente mayor, ¿no? Ese componente mayor. Por eso es importante. Por supuesto, también los costos de ensamble son muy importantes para que sepan un poco. Armar una pala eléctrica más o menos está alrededor de casi $1 millón. Y un camión está pues entre 70.000, 80.000, 120.000, 280.000, depende del tamaño del equipo y el lugar donde se va a armar, ¿no? Entonces es un costo también considerable. Esos son los costos de inversión y todo esto se denomina el CAPEX, ¿no? Entonces, dense cuenta que el mantenimiento también influye en estas decisiones. Y ya en la parte del OPEX ya entra influencia en la parte de mantenimiento, donde volvemos a mencionar los costos de laborio, verge del personal, costo de consumibles, va creciendo poco a poco porque la máquina va a envejecer y por lo tanto como envejece también va a consumir más. Los costos de los componentes menores y repuestos también van a influir y va a crecer porque la máquina también va a envejecer y va a consumir más repuestos del combustible también, vamos un poco de costos operativos, lo vamos a representar en costos de combustible, que es muy importante, como vamos a ver enseguida, y los costos de los componentes mayores que oscilan en el tiempo, ¿no? Y como se dan cuenta, cada vez estas crestas van a crecer más, vale decir, va a empezar los costos de reparación de componentes cada vez va a crecer cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? Porque la máquina va a envejecer. Bueno, si hay otro flot igual, se va a superponer, ¿no? Estos se denominan costos de operación y de mantenimiento. Después están los costos de desincorporación, o sea, de desarmado de la máquina, que involucra casi igual el armado de una máquina, ¿no? O sea, si voy a armar un camión, va a costar $1 millón. Si voy a desarmar, también $1 millón. Entonces, por eso es que justamente es un costo muy importante. Y por eso a veces van a ver en algunos proyectos que los equipos siguen armados, ¿no? Porque finalmente se puede hacer un proyecto de desarmado total. Pero eso es un tema que lo conversaremos luego en otro web. Y esto involucra los costos del OPEX. Entonces tenemos los CAPEX y los OPEX. Bien, si hablamos de un ejemplo, por ejemplo, los camiones mineros, los costos operativos se están concentrados, por ejemplo, un 60% en los costos de combustible. Imagínense, los camiones propulsados por motor diésel, 60% del diésel que representan los costos operativos, un 25% de los neumáticos, 7% de relleno de fluidos y el operador un 8%. Versus los costos de mantenimiento, aquí los componentes mayores están alrededor del 60%, los componentes menores 10%, las reparaciones en general 8%, mid-life, media vida, para que lleguen los componentes a su tiempo de vida estimado, 9%, PM 8% y la tolva 4%, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta cómo podríamos influir en los costos, ¿no? En mantenimiento. En este equipo, por ejemplo, la cantidad de componentes, la cantidad de costo concentrada en componentes mayores está alrededor del 60%, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que hay un factor importante, ¿no? Ahora,
En otros equipos tiene otra composición, es distinto. O sea, para el camión minero, por ejemplo, el 60% están componentes mayores. Y si comparamos los costos operativos con los costos de mantenimiento, acá no estoy considerando el costo del activo, por ejemplo. La operación representa un 60% y el mantenimiento un 40%. O sea, no es nada despreciable el costo de mantenimiento. Es el 40%. Y de ese 40%, un 60% está considerado los componentes mayores. Componentes mayores como qué, por ejemplo. Vamos a ver el powertrain de este equipo, que es 4x2, propulsión trasera. Comienza con el motor, donde se transforma la energía química, calórica, en mecánica, hacia el convertidor de par que va a multiplicar el torque solamente para para mover el equipo y luego para acoplamiento entre cambios. Luego después es un acoplamiento metal con metal, o sea, cuerpo con cuerpo, ¿no? Entre cambios va a funcionar como un acople hidráulico para amortiguar los golpes por torsión. Luego pasa un eje a la transmisión o caja de cambios, el diferencial que va a distribuir la potencia en ambos ejes y los mandos finales que van a multiplicar el torque en dos etapas, ¿no? Generalmente dos etapas. Multiplicar el torque y reducir la velocidad, ¿no? Que tenga mayor fuerza y velocidad menor, pero más torque. Estos equipos más o menos están con máxima velocidad hasta 65 kilómetros por hora, ¿no? Por temas de seguridad. Entonces, ¿qué componentes mayores tenemos? El motor, el 60% corresponde al motor, al convertidor de par, a la transmisión, al diferencial, los mandos finales, ¿no? Entonces, aquí está concentrado el 60% del equipo, ¿no? De los costos. ¿Por qué? Porque tenemos que influenciar en el costo por tonelada. Entonces, si queremos gestionar apropiadamente el mantenimiento, tenemos que enfocarnos justamente en ello, ¿no? Y si vemos también otro esquema, el esquema hidráulico, partimos del motor, vamos a ver hacia las bombas principales, que van a mover las bombas de levante y de dirección. Bueno, vamos a ver el fluido del tanque hidráulico y van a estar gobernados por pilotaje, válvulas de pilotaje, y se va a distribuir hacia los diferentes cilindros, ¿no? Cilindros, por ejemplo, de levante, telescópicos de levante, los cilindros de dirección, porque estos equipos tienen dirección hidráulica, y los frenos, por supuesto. Entonces, ¿en qué están concentrados los costos de los componentes mayores? Obviamente en el motor, en los cilindros de hoist, cilindros de dirección. Entonces, ellos conforman parte de los componentes mayores, ese 60%. Entonces, ya aquí ya estamos concentrando nuestro enfoque, si es por costos, en ciertos componentes, ¿no? Y solo es un ejemplo, hay más componentes, ¿no? Solamente a modo de ejemplo, porque la lista es bastante extensa, solamente para poder tener una visión de lo que queremos ver. Ahora, si queremos controlar los costos, también tenemos que saber algo importante. Vamos a hacer uso de esta gráfica en el cual tenemos, pues, en el eje vertical los costos de la máquina tiempo muerto por la parada del equipo y en el eje horizontal el costo de mantenimiento, cuánto nos cuesta el mantenimiento. Si operamos en esta zona, démonos cuenta algo importante. Vemos el mouse acá, que es lo que vamos a ver que si operamos acá, vamos a tener un costo de mantenimiento elevado, pero un costo de parada de equipo mínimo, o sea, costo de pérdida de producción, pero tenemos un costo de mantenimiento elevadísimo. Si trabajamos en esta zona donde está el mouse, lo estoy marcando, ¿qué va a suceder? Tenemos un costo de máquina detenida, sus pérdidas de producción elevadísimo, y tenemos, si proyectamos aquí una línea vertical, costos de mantenimiento menores. Entonces tampoco es conveniente. Optimizamos en costos de mantenimiento, pero las paradas por producción son elevadas. Entonces tengo que trabajar en un balance en esta zona, ¿no? Por ejemplo, estamos en este punto en el cual los costos de mantenimiento son reducidos y también los tiempos de parada de equipo por lucro cesante, por pérdida de producción. Entonces está en balance. ¿Qué es lo que hace el mantenimiento? Lograr ese balance entre los costos y las pérdidas de producción. Para poder comprender y explicar un poco más esto, ¿cómo yo lo aplico en la práctica, ¿no? Porque ciertamente toda parte de gestión tiene que ser una parte práctica y tiene que ser así para poder gestionar propiamente los equipos. Entonces vamos a hacer uso de esta gráfica, ¿no? Esta gráfica, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo lo usamos? Vamos a usar esta gráfica, en el cual representamos en el eje vertical la disponibilidad, representada por el índice de disponibilidad, el cual representa en el numerador el MTBS y en el denominador el MTBS más el MTTR. ¿Qué es el MTBS? El tiempo promedio entre mean time between stops, o sea, tiempo promedio entre paradas planificadas o correctivas, y el MTTR es el tiempo promedio que me demoro en reparar alguna actividad correctiva o planificada. Y bajo ese concepto, ¿ya?
¿Y qué tenemos acá? Estas curvas van a representar los MTTRs y en el eje horizontal tenemos el MTBs. Entonces, vamos a hacer uso de la curva del MTTR 3. Y nos vamos a enfocar en esta zona, ¿no? Con el MT3 de color rojo. Si vemos y proyectamos las 10 horas de MTBS, tenemos una disponibilidad del 78%. Si mejoramos la gestión con horas de capacitación, herramientas, equipos, etcétera, etcétera, subimos hasta 20 horas. Como resultado tenemos un incremento en la disponibilidad del 87%. O sea, subimos 9%. Entonces decimos, uy, estamos muy bien, ¿no? Entonces nos ponemos alegres y seguimos invirtiendo en mantenimiento hasta que llegamos a este punto, ¿no? Si damos cuenta que es una recta, ¿no? Horizontal, ¿no? Entonces, si revisamos el cambio de subir el MTBS de 50 a 60, ojo, esta curva es para maquinaria pesada, ¿cuánto subimos? Un 0,5%, o sea, menos de un 0,5% exagerando, ¿no? O sea, muy poco en la productividad, muy poco, poquísimo. Es menos inclusive. Entonces, ya el impacto en incrementar los costos de mantenimiento en la productividad es menor. Por lo tanto, este sería el límite para poder hacer el mantenimiento. Hasta aquí debemos hacer mantenimiento, con un MTBS entre 50 y 60 para maquinaria pesada. Y es así como podemos medir tener este balance, ¿no? Entre 50 y 60, ¿no? Y justamente ahí están los benchmark, las mejores formas de trabajo, indicadores de trabajo de los equipos de maquinaria pesada. Entonces, de esa manera vamos a optimizar los costos, controlando de un MTBS entre 50 y 60 aproximadamente, ¿no? Ahora, dependiendo para cada equipo hay diferentes curvas, eso van a subir, van a bajar un poco más, pero está más o menos en ese rango. Ahora estamos viendo un tipo de curva específica, ¿no? ¿Cómo también podemos mejorar los costos? También optimizando las tareas estratégicas. Tareas estratégicas es algo que se repite en el tiempo. Por ejemplo, en los componentes mayores, ¿no? Imaginémonos que tenemos una duración de un componente. En un cierto tiempo tengo 5 cambios. O sea, si cada reparación cuesta $1.000.000 o cada componente, tendría pues $5.000.000. Si yo optimizo, o sea, extiendo el periodo, ¿qué va a suceder? Puedo optimizar y extender la vida y podría tener hasta 4 cambios. Entonces optimizo en 1.000.000. Entonces ya estoy ahorrando. Imagínense un componente, imagínense en los demás componentes y si los equipos son 50 o 100 equipos, ¿no? Imagínense. Va a haber un incremento, mejor dicho, una reducción significativa en los costos de mantenimiento. Entonces, eso influye mucho en justo en este ratio de costo por tonelada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Tenemos que lograr algo muy importante acá. Para lograr este incremento en la vida de los equipos, por lo tanto, la reducción de los costos, vamos a mejorar también la confiabilidad. Cuanto planificamos más, es una buena gestión de mantenimiento, mejora la confiabilidad, o sea, los equipos van a parar menos y vamos a reducir, por supuesto, el porcentaje de paradas correctivas, ¿no? Entonces vamos a tener en control la máquina y evitar esta parte que es fuera de control, ¿no? O sea, vamos a controlar mejor los equipos y eso es fundamental, muy importante. Entonces, ¿qué estamos colaborando? En los costos de mantenimiento. Ahora, ¿qué más afecta en los costos en las vías? Por ejemplo, la resistencia a la rodadura, ¿no? La resistencia a la rodadura viene a ser la penetración de los neumáticos en la tierra, ¿no? Cuando menor resistencia, la rodadura es mucho mejor, es mucho mejor. ¿Y cómo se representa en un porcentaje? Vale decir que le va a representar como que es una resistencia a subir una pendiente, una pendiente. Luego vamos a ver de ello. Ahora, como habíamos visto, los neumáticos involucran un costo más o menos de alrededor del 25%, ¿no? Entonces también es considerable. Si vemos qué factores afectan la vida de los neumáticos, un 45% es en corte. Los neumáticos se pueden cortar. Impacto, 29%. Separación, o sea, por el calor, la banda de rodadura se separa del neumático, 11%. Desgaste, 7%. Entonces, esto va a afectar mucho dependiendo de la naturaleza del equipo, ¿no? Y el lugar donde también opera el equipo. Si es un lugar rocoso, obviamente los cortes van a ser mayores. Pero, por ejemplo, hay lugares donde hay bastante calor y lo que hacen es reducir el alto de la banda de la rodadura. ¿Para qué? Para evitar el calor, ¿no? Me acuerdo que estaba en un proyecto en el norte del país y veía pues que había eh, neumáticos prácticamente que estaban como nuevos, pero estaban dados fuera de servicio porque se había despegado la banda de rodadura del neumático, justamente por el calor. Y la resistencia a la rodadura es muy importante, por eso se tiene que hacer estudios de estado de camino. Se va con una camioneta, se corretea, el camión, esta foto la tomé hace muchos años, y sabiendo dónde hay, pues,
desniveles, donde hay pues vacíos, baches, ¿no? Algo importante también es optimizar el consumo de combustible, ¿no? Tenemos que ver las vías bien mantenidas, buena pendiente, no más del 10%, eh, un buen un buen mantenimiento de las vías, como les comentaba, ¿no? Y también aquí se escogen los tipos, diferentes tipos de equipos, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que consumen cero combustible cuando están en bajada, ¿no? Y están cargados más aún. Por ejemplo, los camiones de propulsión mecánica, el consumo es cero, ¿no? Porque está bajando con el motor enganchado, ¿no? Y no es así también con los camiones eléctricos, que en sí tiene que estar prendido el motor, porque tiene que funcionar el sistema de dirección y de frenos, ¿no? Quizás eso va a mejorar con el tiempo, pero es un factor también que hay que considerar. Y en esta gráfica podemos ver cómo impacta la penetración de la banda de rodadura en el terreno y la resistencia a la rodadura versus el impacto en producción. Más o menos tenemos que saber que un aumento del 5% de la resistencia a la rodadura, o sea, cuánto penetra el neumático en el terreno, va a afectar en una disminución del 10% de la producción y un incremento del 35% de los costos de producción. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos por ejemplo, una resistencia a la rodadura del 8%, que es bastante, si vemos esta curva de acá, que representa el costo de combustible, y esta curva de acá, que es el costo de producción, vemos, por ejemplo, que vamos a reducir en un 50% lo que podría producir, si en comparación de una vía que esté en buen mantenimiento, ¿no? Que tenga, pues, de 0 a 2% de resistencia a la rodadura. ¿Se imaginan también eso, no? Y si proyectamos, el costo de combustible se va a incrementar hasta un 120%, ¿no? De lo que normalmente debería de consumir, ¿no? Cuando esté en un buen estado las vías, ¿no? Entonces es un factor importante. Va a afectar en el consumo del combustible, que hemos visto que es el 60%, imagínense, 60%, y también va a reducirse la producción. Por eso es un factor importante el estado de vías, el estado de vías. Y para tener un buen estado de vías necesitamos que los equipos de soporte pues estén con una alta confiabilidad y una muy buena disponibilidad. Bien, en comparación, si tenemos 2%, por ejemplo, de resistencia a la rodadura, ¿qué tenemos? Impacto en el consumo de combustible muy poco, va a afectar muy poco, y también en la producción va a reducirse muy poco. Casi va a estar, no va a ser afectado tanto en la producción ni incremento en el costo de combustible. Bien, por eso es que es muy importante verificar el estado de las vías. El estado de vías es muy importante. Entonces, todo eso afecta en los costos. Imaginen el costo de combustible, se dispara porque hay un mal estado de las vías, ¿no? Si hay un buen estado, no vamos a consumir más de lo que debería de consumirse sanamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de las toneladas, hemos hablado de los costos en el numerador, ahora vamos a ver en qué influyen las toneladas. Por ejemplo, tenemos la regla 10-10-20. ¿Qué nos dice la regla 10-10-20? Que previamente, antes de hablar de la regla 10-10-20, tenemos que comprender algo, que las cargas de un equipo minero, en este caso de un camión minero, van a ser representadas estadísticamente por la distribución normal, la distribución normal. Partiendo de ese comportamiento estadístico, nos dice pues que no más del 10%, no más del 10% de las veces que cargo pueden exceder el 10%, o sea, nomás de las 10% de las veces que cargo, el 10% de la carga nominal, y ninguna el 20%. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que la carga nominal es 100 toneladas, y tengo 100 veces, 100 toneladas, ya, 100 toneladas, y 100 veces he cargado. Entonces, solamente el 10% de las veces que cargo puede exceder el 110% de toneladas, pero ninguna el 120%, 120 toneladas. Entonces, ninguna puede pasar de 120 toneladas y solamente un 10% exceden el 10%. O sea, entre 110 toneladas y 120 toneladas puede haber el 10% de las veces que cargo. ¿Por qué? Porque esto afecta en la reducción de vida del chasis del camión y también de la tolva, propiamente dicho, ¿no? Y también hay que controlar pues, que se cargue bien. Por ejemplo, vamos a ver esta gráfica, es data real, lo ideal está representada en esta línea de color naranja, tanto con los límites mínimos del 10% y del 20%, y estas líneas verticales vienen a ser las veces que se ha cargado, ¿no? Miren, está desfasado, ¿no? Va a decir estoy cargando menos.
porque lo esperado son 360 toneladas métricas, que es igual a 300 a 400 toneladas cortas, y en promedio se está cargando 341 toneladas. Es menor, pues, ¿no? O sea, por eso está, miren la curva, cómo está desfasado, las líneas desfasadas de la curva, ¿no? Entonces estoy cargando menos. Y si cargo menos, voy a afectar en mi ratio costo por tonelada. Entonces estoy dándome cuenta que está afectando. Y, por ejemplo, entre 10 y 20 toneladas tengo el 1,78%, está bien, pero ya más del 20% si tengo 7 cargas, ¿no? Que es el 0,04% que va a afectar ciertamente al chasis del camión. Vale decir que hay un reclamo pues, porque hubo una reducción de la vida del chasis que está rajando, entonces podemos recurrir a esta curva, ¿no? De 10, 10 y 20 que se está sobrecargando el equipo, ¿no? Entonces hay que también considerar eso, cuidar la máquina, pero también producir más. Entonces lo que hay que hacer es mover estas líneas hacia la tendencia de que cargue 360 toneladas y no 341 toneladas en promedio y que no se exceda del 20%. Todo eso también tiene que verificar el mantenimiento. ¿Para qué? Para poder garantizar la máxima durabilidad del chasis del camión y eso es muy importante, es muy importante. Entonces, no se debe desconectar el mantenimiento también de los aspectos operativos. Eso es fundamental, es muy importante. La optimización de las rutas también es vital porque tener un buenas rutas bien mantenidas va, como hemos visto, va a reducir el consumo de combustible, ¿no? Dense cuenta, miren, por ejemplo, acá la persona que está haciendo, está midiendo la penetración de los neumáticos de un camión minero. Miren cuánto ha penetrado. Uf, bastantes metros, ¿no? Perdón, centímetros, puede llegar casi al metro, ¿no? Claro que para un camión que tiene una rueda pues de 3,5 metros de diámetro es casi nada, ¿no? Pero miren, dense cuenta que es bastante profundo. Entonces, eso afecta al consumo de combustible. ¿Por qué? Porque es como que se estuviera subiendo una pendiente, ¿no? También tener pendientes adecuadas, ¿no? No con estos, digamos, cambios bruscos de pendiente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Medir los tiempos que está yendo el camión vacío, el tiempo que está esperando el camión, cuánto tiempo se está cuadrando, cuánto demora en cargar ya el material, haciendo cola para retroceder y descargar el equipo. O sea, todo eso se tiene que revisar. Todo tiene que revisarse para qué, para poder reducir los tiempos de producción y producir al máximo, ¿no? Y eso también afecta a ratio costo por tonelada. Por eso el mantenimiento no debe de desconectarse de la productividad. Es muy importante. Muy importante. ¿Para qué? Para poder lograr un menor ratio de costo por tonelada. Y ciertamente, este costo por tonelada ratio ayuda también a comparar equipos, ¿no? Comparar equipos. Por ejemplo, si solamente nos fijaríamos en el costo anual, por ejemplo, de los activos, comparamos tres modelos, por temas de confidencialidad, no pongo qué marca ni qué modelo, pero ¿qué tendríamos, por ejemplo, acá? Que el modelo uno estaría, pues, consumiendo 2,7 millones, ¿no? El modelo 2, 2,6 millones, 6,5, y el modelo 3, 2,64. Entonces, si escogeríamos por costos, ¿quién me cuesta más? Es el modelo uno. ¿Quién cuesta menos? El modelo 3. Entonces, estaría tentado a escoger el modelo 3 como la mejor elección, ¿no? Porque cuesta menos, miren, me cuesta menos al año mantener este activo. Pero también tenemos que ver cuánto produce, ¿no? Si nos damos cuenta de la producción promedio anual, tenemos que el modelo uno produce 4,25 toneladas, millones de toneladas, el modelo 2 4 millones de toneladas y el modelo 3 3,98 aproximadamente de toneladas al año, ¿no? De movimiento, de millones de toneladas. Entonces, tenemos que comprar costo por tonelada y si compramos costo por tonelada, mire lo que pasa, ¿no? Que el modelo uno es mejor, porque nos cuesta 0,647 dólares por tonelada, el modelo 2 mucho más y el modelo 3 mucho más, ¿no? Entonces, aquí sí nos damos cuenta que el ratio costo por tonelada, pues nos ayuda a tomar decisiones también, ¿no? Este es un mejor equipo, ¿no? Un mejor equipo. Entonces, por ello también el mantenimiento influye tanto en el costo y también en la producción. Y eso es muy importante comprender. Es muy, muy importante comprender. Y este costo por tonelada varía en el tiempo, ¿ah? ¿Por qué? Porque también los aspectos de los costos de las reparaciones mayores, los componentes, también va variando. Como hemos visto, sube y baja en las gráficas anteriores, va a pasar lo mismo, igual en el tiempo. En los años, por ejemplo, va a empezar a moverse. Por ejemplo, si hacemos un zoom, en el año 8 el que mejor se ve es el modelo uno y el modelo 3 estaría pues desfasado, una cosa por tonelada. Pero ¿qué pasa en el año 10? Casi están iguales el modelo
1 y modelo 2. Y si vamos revisando, por ejemplo, en el año 15 que tenemos, que el modelo 1 nuevamente está mejor que el modelo 2 y por supuesto mucho mejor que el modelo 3. Entonces esto puede oscilar en el tiempo. Por eso cuando queremos revisar costo por tonelada tenemos que ver en cuánto tiempo vamos a analizar, a 10 años, 15, dependiendo de cuánto dure el proyecto también. Y eso es vital y muy importante. Entonces el costo por tonelada nos ayuda también a tomar mejores decisiones, mejores decisiones. Y ciertamente, si hablamos de la influencia en las toneladas, lo que vamos a hacer es algo interesante, algo interesante. Vamos a revisar la autonomía de los equipos, autonomía de los equipos. Y la autonomía de los equipos incrementa la producción entre el 5 al 30%. ¿Dónde hay equipos autónomos? En camiones, por ejemplo. En Chile tenemos, por ejemplo, los camiones con más 930. En Brasil, los camiones Caterpillar, Citan DB3, en México también, perdón, en Estados Unidos, en Canadá, y miren Australia, ¿no? La gran cantidad de equipos que se tiene de diferentes marcas, ¿no? Bueno, y Perú ya tenemos felizmente equipos autónomos con con camiones de la marca Caterpillar 794C, que incrementan, en promedio, se ha visto estudios entre 5 al 30% de producción. Entonces, miren lo interesante que es justamente esta parte. Entonces, miren cómo incrementa la producción del 5 al 30%. Es significativo, es bastante, bastante, bastante interesante cuánto produce. Entonces, si vemos este aspecto de la productividad, repito, incrementa pues entre el 5 al 30%. Es bastante, ¿no? En la productividad, en el costo por tonelada. Y bueno, vamos a ver algunos equipos. Vamos a compartir un pequeño video. Entonces, en las redes, es que lo pueden ver también, de la operatividad en Quellaveco, ¿no? Miren estos equipos, qué maravilla. Operan sin operadores, sin operadores. La máxima productividad. Ahí está todo el kit de autonomía con sus antenas, pueden ver sus antenas. No hay operador, como ven. Ven la cabina, si se dan cuenta, no hay operador. Y todo el movimiento, toda esta parte que realiza de la operación es netamente, pues, controlada por software, por inteligencia artificial, ¿no? Es una maravilla realmente. Entonces, un factor importante dentro de la producción viene a ser ahora la tendencia a la autonomía, vale decir que no tengan operadores y todo esté controlado por radares, por GPS, por inteligencia artificial, por cámaras que están en todas las máquinas y radares, cámaras para detectar, pues, si es que hay, pues, alguna máquina. Algo importante también, que ya ahora ya no se puede entrar libremente a la zona de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todo está controlado por los camiones. Entonces, si un equipo quiere ingresar, tiene que tener un kit de autonomía para que lo detecten básicamente los equipos mineros, los equipos gigantes. Entonces, este es el futuro ahora. Se está afectando básicamente con la mejora de la productividad en estos equipos. Y esto es muy, 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 muy importante. Y esto realmente es el futuro. Hemos visto en Australia cómo está la autonomía hace muchos años ya, y esto ya llegó a Sudamérica y pues no va a parar, ¿no? Eso no va a parar, va a seguir más aún, ¿no? Entonces, este es un factor muy, muy importante que va a afectar el costo por tonelada y la productividad. Entonces, los nuevos técnicos ahora, los nuevos ingenieros tienen que dominar la parte de la autonomía, de la autonomía. ¿Se dan cuenta? No hay operador, ¿no? Esa es una maravilla realmente. Esa es la tendencia. Bien, voy a cortar el video para que no se extienda mucho más. Ahí, ¿se dan cuenta? No hay operador. Bien, muchas gracias. Espero pues que le haya gustado mucho este aspecto de el ratio costo por tonelada. Pero lo que es importante comprender en este punto, a modo de resumen, es que
Básicamente, ¿por qué se crea una compañía, no? ¿Por qué se crea una compañía de movimiento de tierras? Básicamente para generar valor en- a la compañía, valor a los trabajadores, al medio ambiente donde pues, se desempeña la empresa, ¿no? Y el mantenimiento no está ajeno a ello. Lo que tiene que hacer el mantenimiento es alinearse justamente y colaborar en la producción, colaborar en este ratio costo por tonelada, colaborar en optimizar los costos y maximizar la productividad, entregando una buena disponibilidad y una buena confiabilidad de los equipos. Bien, muchas gracias.